Me llamo Isabel Morales. Tengo 68 años. La mañana en que llegaron las invitaciones, Puerto Vallarta estaba envuelta en esa luz suave de primavera que hace que todo parezca más amable. El agua de la bahía, las casas de colores pastel, incluso las grietas en las banquetas. Recuerdo estar parada junto a la ventana sosteniendo un sobre de papel grueso color marfil entre mis dedos, con letras doradas grabadas profundamente en el papel. El señor y la señora Ramírez solicitan el honor de su presencia en el matrimonio de su hija Ana con Gabriel Morales. El nombre de mi hijo se veía hermoso, impreso en esa elegante caligrafía. Debería haberme llenado de orgullo. En cambio, una leve inquietud se deslizó bajo mi admiración como un hilo que se tensa demasiado. El sobre se sentía caro intencional. Sabía que lo sería porque yo lo había pagado. 2 meses antes, Gabriel me llamó desde su oficina en Guadalajara. Mamá dijo con ese tono cortante pero alegre que usaba cuando estaba a punto de pedirme algo grande. Los Ramírez encontraron una imprenta local que hace invitaciones de lujo, letras en relieve dorado. Papel importado todo. Cuestan 500 pesos cada una, pero valen la pena. Me reí suavemente porque, por supuesto, diría que sí. Envíame la factura, le dije. Nos aseguraremos de que sea perfecto. 500 pesos por invitación se convirtieron en 900 después de las mejoras. En total eran 500 invitaciones. No le dije que dudé antes de transferir el dinero. No le conté que vendí un pequeño fondo de inversión que tenía reservado para reparaciones en la casa. Era más fácil imaginar su felicidad que pensar en el saldo de mi cuenta. La caja con las invitaciones terminadas llegó a mi dirección en lugar de la suya. Cuando levanté la tapa, el aroma del papel nuevo se alzó como perfume. Los sobres eran tan pesados que hacían doler la muñeca si los sostenías demasiado tiempo. Era el tipo de detalle que impresionaba a gente como los Ramírez. Apilé las invitaciones cuidadosamente en la mesa del comedor una por una. La misma mesa donde Gabriel hacía sus tareas de álgebra en la secundaria, donde su padre una vez talló una pequeña muesca mientras cortaba madera para un proyecto escolar. La luz golpeaba el borde de las letras doradas y por un segundo vi a ambos, al niño que se quedaba dormido sobre los libros y al hombre que siempre prometió: le daremos un mejor comienzo del que tuvimos nosotros. Pasé la mano sobre el papel. No era orgullo lo que sentía entonces, era distancia. Esa tarde manejé al centro para llevar las invitaciones a la oficina de correos. La empleada detrás del mostrador sonrió mientras pesaba cada pila. «¡Qué conjunto tan hermoso!», dijo. «Debe ser un evento grande». «Lo es», respondí. «La boda de mi hijo». Me dio una mirada cálida sin saber que los sobres no llevaban mi dirección de retorno. Todos tenían el escudo de la familia Ramírez, una R, estilizada brillando en dorado. No había ni una sola señal de mí en ellos. De regreso a casa me detuve en una cafetería en el malecón. Pedí un café pequeño y me senté junto a la ventana viendo a los turistas pasear frente a las galerías de arte. La brisa de la bahía olía ligeramente a sal y jazmín. Debería de haberme sentido contenta, pero algo en mi pecho no se asentaba. Pensé en la prometida de Gabriel, en cómo su padre era dueño de 3 complejos de apartamentos y un muelle en Mazatlán, en cómo su madre hablaba con el acento suave y pulido de las familias antiguas de Guadalajara. Habían recibido a Gabriel perfectamente, aunque a veces me preguntaba si recordaban que él venía de la calle 5 de febrero, no de las Lomas. Cuando llegué a casa, la contestadora parpadeaba en rojo. La voz de Gabriel sonó por el altavoz. «Oye, mamá, a los padres de Ana les encantaron las invitaciones. Dijeron que tienes muy buen gusto. Gracias otra vez». Hubo una pausa, luego una adición rápida, casi casual. «Hablaremos pronto». «¿Sí? Hay algo que don Antonio Ramírez quiere pedirte». El mensaje terminó. Me quedé en la cocina silenciosa, la luz del atardecer cruzando el mostrador, tocando las facturas sin abrir apiladas junto al fregadero. Algo en la forma en que dijo pedirte
Se quedó conmigo. No queremos compartir ni necesitamos tu ayuda. Solo pedirte. Apagué la máquina y miré la superficie quieta del mostrador, sintiendo el leve temblor de una inquietud que aún no podía nombrar. Afuera las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe sonaron para el servicio vespertino. Escuché hasta que la última nota se desvaneció, luego crucé las manos sobre la mesa y esperé a que el teléfono sonara de nuevo. La llamada llegó 2 días después, justo pasado el mediodía. El sol brillaba fuerte por la ventana de la cocina cortando el mostrador, donde aún estaba la caja de invitaciones medio vacía, como un recordatorio que aún no decidía qué hacer con él. El teléfono sonó con ese sonido viejo y constante, una de las pocas cosas en esta casa que no había cambiado en 30 años. Me sequé las manos con un trapo y contesté: «Señora Morales». La voz era profunda, mesurada, del tipo que había pasado décadas dando órdenes y siendo obedecida. «Habla Antonio Ramírez, el padre de Ana». Por un momento pensé que había oído mal. Lo había conocido una vez en una cena meses atrás. Me dio la mano y sonrió sin realmente mirarme como hacen las personas cuando ya han decidido quién eres. «Buenas tardes, señor Ramírez», dije. «¡Qué sorpresa!». Bueno, comenzó con un tono suave, como piso pulido. «Solo quería agradecerle personalmente por las invitaciones. Son exquisitas». Mi esposa quedó muy impresionada. Esperé sintiendo la pausa que significaba que venía más. Carraspeó ligeramente. Dicho esto, quería hablar un momento sobre la boda en sí. Verá, la lista de invitados se ha vuelto extensa. Hasta la prensa podría estar ahí, las páginas de sociedad locales, ese tipo de cosas. No dije nada. Podía escuchar el leve crujir de papeles al fondo, tal vez un itinerario, o una lista de nombres que él consideraba importantes. «Y aunque estamos encantados de que Gabriel sea parte de nuestra familia», continuó, «queremos asegurarnos de que el evento refleje cierta armonía en la presentación». «Ustedes entienden, por supuesto». «No estoy segura de entender», dije en voz baja. Hubo una risa corta, amigable, pero no sincera. «Oh, no hay nada de qué preocuparse. Es solo que la sociedad de Guadalajara puede ser particular. Las apariencias importan aquí. Los fotógrafos, los donantes, los socios de negocios. Bueno, todos notan las cosas». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté. «La forma en que las familias encajan», dijo, como explicando algo obvio. «A veces menos visibilidad es mejor para todos los involucrados. Tal vez por las apariencias sería mejor si mantuvieran un perfil bajo durante la ceremonia. Quizás evitar las primeras filas, no hablar demasiado con la prensa». Lo dijo como una sugerencia, pero se sintió como un veredicto. Apoyé la mano en el borde del mostrador. La porcelana estaba fría bajo mi palma. Pensé en mi difunto esposo, en lo orgulloso que habría estado de ver a Gabriel en smoking, caminando por el pasillo. En cuánto trabajó para que su hijo nunca se sintiera pequeño. «Entiendo», dije manteniendo la voz firme. «Un perfil bajo. Solo por el bien de la ocasión», añadió demasiado rápido. «Estas cosas pueden ser delicadas, ¿saben? Diferentes círculos, diferentes expectativas. Gente diferente», dije terminando la frase por él. Dudó, luego rió de nuevo, más suave esta vez. «Tiene una manera de decir las cosas directamente, señora Morales. Eso es admirable. De todos modos, estamos muy agradecidos por su generosidad. Ha sido de gran ayuda. La cena de ensayo, bueno, supongo que Gabriel mencionó que nos encantaría que ustedes la organizaran. Significaría mucho para la familia». Las palabras se hundieron lentamente, una por una. No estaba llamando para invitarme a la celebración. Estaba llamando para asignarme una tarea para decorar la parte de la imagen en la que no se me permitía aparecer. Acepté porque eso hacen las madres. Porque decir no se habría sentido como romper algo que ya estaba agrietado. Cuando colgué la casa estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del refrigerador. Me quedé allí un buen rato con la mano aún en el teléfono. Afuera la luz de la tarde se había vuelto dura.
El árbol de bugambilia en el patio brillaba blanco contra el cielo, sus flores perfectas, impecables, inalcanzables. Esa noche el sueño se mantuvo lejos de mí. Apagué la lámpara alrededor de las 10, pero las sombras de la habitación parecían demasiado despiertas para descansar. La casa estaba silenciosa, del tipo de silencio que viene de años viviendo sola, roto solo por el tic-tac constante del viejo reloj en la repisa. Me quedé allí viendo el leve resplandor de la farola deslizarse por el techo y pensé en la última vez que Gabriel me llamó mamá. Debió haber sido a los 17, a punto de irse a la universidad. Estaba tan orgullosa empacando sus cosas en cajas de cartón, etiquetándolas todas con mi letra cuidadosa. Cuando me abrazó para despedirse en la terminal de Puerto Vallarta, le dije: «No olvides de dónde vienes». Sonrió distraído, ya mirando hacia adelante. Tras la muerte de su padre, me prometí no dejar que el dinero dictara nuestras vidas. Tomé turnos extra en la firma contable, llevando los libros de restaurantes durante el día, conciliando registros para una organización benéfica local por la noche. Regresaba allí a casa después de medianoche, la casa oliendo ligeramente a café y papel. Hubo años en los que no podía permitirme arreglar los escalones del porche o reemplazar la reja oxidada, pero pagué cada factura a tiempo. Gabriel nunca supo lo que dejé de lado para cumplir con los plazos de su colegiatura. Nunca le dije que vendí mi anillo de bodas para cubrir el alojamiento de su primer semestre. Cuando se graduó me llamó para contarme sobre su oferta de trabajo en Guadalajara. «Es una firma financiera, mamá», dijo con orgullo. «Clientes reales, dinero real». Sonreí a través de las lágrimas, diciéndole cuánto habría estado orgulloso su padre. No le dije que seguí trabajando más allá de la edad de jubilación para ayudarlo a comprar su primer departamento. Ahora, años después, escuchando la voz de Antonio Ramírez resonar en mi cabeza, me di cuenta de que Gabriel había encontrado algo que el dinero no podía comprar: la aceptación de personas que hablaban un lenguaje diferente de pertenencia. Había comenzado a vestirse como ellos, a hablar como ellos, a pasar fines de semana en sus casas de campo. Y de alguna manera la mujer que había pasado décadas sosteniéndolo se había convertido en la que le avergonzaba presentar. Me levanté de la cama y fui a la ventana. La calle afuera estaba vacía, bañada en un pálido resplandor, bajo la luz de las farolas. Pensé en Gabriel de niño persiguiendo luciérnagas por este mismo césped, riendo descalzo, llamándome para que lo viera. Había construido su mundo con cosas pequeñas y constantes, cuidado, paciencia, sacrificio. Y ahora él estaba construyendo uno nuevo, donde yo no encajaba. La noche pasó así, sin ira, solo un silencio profundo y doloroso que se asentó en mis huesos. Cuando la primera luz tocó el horizonte, aún estaba en la ventana viendo a Puerto Vallarta, despertar preguntándome cómo algo tan hermoso podía sentirse tan lejano. Por la mañana la decisión ya se había sentado en mí, como una piedra que cae en aguas profundas. La ira se había consumido durante la noche, dejando solo claridad fría, deliberada y constante. El cielo afuera estaba limpio por el amanecer, la luz de la bahía tornando las ventanas en un dorado pálido. Preparé una cafetera y me senté en la mesa de la cocina con el teléfono a mi lado y una libreta abierta. Mi letra seguía siendo precisa, la misma que usé en los libros contables durante 40 años. Escribí 3 nombres: Rafael, Leonel, Verónica. Mi abogado, mi banquero, la coordinadora de eventos del club. 3 personas que habían manejado partes de mi vida de manera silenciosa y profesional. La primera llamada fue a Rafael Torres, mi abogado. Había manejado la herencia de mi difunto esposo y mis propios asuntos desde entonces. Cuando respondió, su voz era tranquila y familiar. Isabel dijo: «Es temprano». «¿Todo bien?» «Sí», respondí. «Pero necesito hacer algunos cambios». Expliqué en términos simples lo que quería: sacar a Gabriel de mi testamento por completo y redirigir los fondos a la Fundación para Niños con Cáncer de Puerto Vallarta.
una organización a la que mi esposo alguna vez donó. Rafael dudó. ¿Estás segura? Es una decisión seria. Nunca he estado más segura, dije. Encontrarás los documentos en mi archivo. Firmaré lo que necesites esta tarde. Suspiró no en juicio, sino en un respeto silencioso. Prepararé las revisiones. La segunda llamada fue a Leonel Vargas, el gerente de la sucursal de Banco del Pacífico. Me conocía desde mi primera hipoteca, siempre cortés, siempre discreto. «Buenos días, señora Morales», dijo cálidamente. «Buenos días, Leonel. Necesito congelar las tarjetas suplementarias de mi hijo y cancelar 2 cuentas vinculadas. Efectivo de inmediato». Hizo una pausa sorprendido. «¿Puedo preguntar si es temporal?» No dije. «Permanente». Hubo un pequeño silencio del tipo que surge cuando alguien se da cuenta de que la conversación no es solo sobre números. «Me encargaré de ello», dijo en voz baja. «Recibirás la confirmación en 1 hora». La tercera llamada requirió más esfuerzo. Busqué en mi teléfono hasta encontrar el contacto de Verónica Salazar, coordinadora de eventos. Salón Bahía. Su voz llegó alegre y rápida, el tono de alguien acostumbrado a suavizar el caos. «Señora Morales». «Qué gusto escucharle. Todo está quedando perfecto para la boda de su hijo». «Seguro que sí», dije. «Por eso llamo. Los pagos por el lugar y el banquete se cargaron a mi tarjeta personal. Quiero disputarlos». Una pausa más larga de lo esperado. «Disputarlos sí. Esos cargos se hicieron bajo el supuesto de que asistiría al evento. Las circunstancias han cambiado». Carraspeó suavemente. «Entiendo. Entonces querrán iniciar una cancelación a través de su banco». «Ya lo hice», dije. «Recibirán la notificación formal hoy». Cuando terminó la última llamada me recosté en la silla con el sol calentando mis manos. No hubo una oleada de satisfacción ni un sentido de triunfo, solo el orden silencioso de las cosas, volviendo a su equilibrio justo. Me serví otra taza de café y observé un pequeño bote moverse lentamente por la bahía, firme y seguro en su dirección. A veces la justicia no grita. A veces simplemente llega una llamada medida a la vez. La mañana de la boda amaneció brillante y clara con la luz del sol, filtrándose por las cortinas de encaje y pintando líneas doradas en el suelo de madera. Puerto Vallarta en mayo siempre se sentía como una promesa bugambilias en flor, el aire cargado de sal y dulzura. Me moví por la casa lentamente, con cuidado, casi ceremonialmente, como si me preparara para algo sagrado, en lugar de lo que me esperaba. En el tocador estaba el vestido azul marino que había elegido semanas antes. No era nuevo, pero estaba limpio, planchado, digno. Me recogí el cabello, apliqué un toque de polvo y tomé los pequeños gemelos de plata que mi esposo usaba los domingos de Pascua. Los había mandado pulir años atrás, aunque nunca encontré motivo para usarlos hasta ahora. Se sentían fríos y sólidos entre mis dedos como un recuerdo hecho metal. Cuando los fijé en los puños de mi blusa, vi mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba tranquila, tal vez demasiado. Había líneas alrededor de su boca, no por fruncir el ceño, sino por guardar silencio con demasiada frecuencia. Detrás de esa quietud, un destello de algo más fuerte. Aguardaba algo como resolución. Cerré la puerta con llave y salí a la luz del sol. La ciudad ya estaba despierta, carruajes resonando por el malecón, campanas de iglesias, resonando a lo lejos turistas, caminando en pares lentos y perezosos. Conduje a través de todo ello, pasando por los giros familiares, el parque donde Gabriel aprendió a andar en bicicleta, la cafetería donde alguna vez esperé su carta de aceptación universitaria. Cada calle se sentía como un capítulo cerrándose silenciosamente detrás de mí. El camino al Salón Bahía serpenteaba a lo largo de la costa con robles cubiertos de musgo español, proyectando sombras suaves sobre el asfalto. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante como solían estarlo cuando equilibraba libros bajo luces parpadeantes de oficina. La precisión siempre había sido mi fortaleza y ahora era mi escudo.
Llegué a las puertas justo antes del mediodía. El guardia me reconoció su rostro mostrando una leve confusión cortés de alguien a quien le han dicho una cosa y ve otra. «Buenos días, señora Morales», dijo dudando solo un poco antes de abrir la puerta. Adentro los jardines se extendían impecables y verdes, del tipo de perfección que cuesta más de lo que vale. Estacioné cerca del borde del estacionamiento. Apagué el motor y me quedé un momento con el zumbido de las chicharras llenando el silencio. Mi pulso estaba constante, mi respiración uniforme. Dignidad. Eso era todo lo que me quedaba por llevar, y lo cargaba como armadura. Luego abrí la puerta, salí al sol, y comencé a caminar hacia el salón. La entrada principal del Salón Bahía brillaba bajo el sol de Puerto Vallarta con columnas blancas y enredaderas de bugambilia. La música flotaba suavemente desde el interior. Violines, risas delicadas, el murmullo cortés de un mundo que ayudé a apagar, pero en el que nunca se me permitió entrar. Los autos alineaban el camino circular como adornos negros y relucientes. Podía ver a mujeres en vestidos pastel saliendo, hombres ajustándose las corbatas, el destello suave de las lentes de las cámaras, capturando el momento. Me alisé la falda antes de subir los escalones. El mármol estaba cálido bajo mis palmas cuando toqué el barandal del mismo crema pálido que el sobre que sostuve semanas atrás. Cerca de las puertas un par de acomodadores con trajes idénticos estaban con listas de invitados ofreciendo sonrisas corteses que vacilaron al verme. No los culpé. No estaban seguros de qué hacer con alguien que no encajaba del todo. Entonces escuché mi nombre. «Mamá». Gabriel estaba a unos pasos justo más allá del arco con la chaqueta desabotonada, una gota de sudor en la sien. Se veía puesto con esa compostura que había aprendido de los Ramírez, hombros anchos, camisa impecable, zapatos tan pulidos que podías ver tu reflejo. Por un momento simplemente lo miré mi hijo, el mismo niño que corría descalzo por el patio trasero, gritando que un día me construiría una casa más grande que esta. «Gabriel», dije suavemente. «Te ves increíble». Miró hacia los acomodadores, luego a mí. «No debiste venir tan temprano», murmuró. Su voz era cortés pero tensa, ensayada. «Íbamos a llamarte. Quería verte antes de la ceremonia», dije. «Desearte lo mejor». Cambió el peso de su cuerpo mirando a todas partes menos a mí. Mamá comenzó la palabra apenas por encima de un susurro. «Por favor, no hagas esto más difícil». El aire a nuestro alrededor pareció volverse más delgado. Detrás de él podía ver el brillo de los candelabros, manteles blancos, invitados ya tomando sus asientos. El aroma de las bugambilias se colaba por las puertas abiertas. «No entiendo», dije. Exhaló como preparándose para un golpe. «Es solo que la familia de Ana piensa que sería mejor si no entraras. Por las apariencias. Ha habido mucha atención, fotógrafos y todo eso. No quieren confusión», dijo la última palabra con cuidado, como si pudiera confundirse con amabilidad. Sentí las palabras aterrizar lentas y pesadas, cada una encontrando su marca. «Confusión», repetí. «¿Te refieres a mí?» Cerró los ojos brevemente. «Mamá, no es algo personal. Es solo que las cosas deben verse de cierta manera hoy. ¿Sabes cómo es la gente?» Lo miré entonces, no el traje impecable, no las manos nerviosas, sino al hombre mismo. Mi hijo parado entre el amor y la vergüenza, incapaz de distinguir la diferencia. Cuando tenías 10 años dije en voz baja: «Llegaste a casa llorando porque un niño dijo que tus zapatos eran baratos. Te dije que el orgullo no viene de lo que usas, sino de cómo caminas». Lo dije en serio entonces. Todavía lo hago. Su mandíbula se tensó. «Por favor, no hagas esto aquí. No estoy haciendo nada», dije. «Tú lo estás». Algunos invitados comenzaban a mirarnos. Podía sentir el peso de su curiosidad, la incomodidad cortés de quienes saben que están viendo algo que no deberían. Bajó la voz. «Mamá, por favor, solo vete a casa. Pasaré después de la luna de miel, lo prometo». La promesa era familiar, desgastada por el uso.
Podría haber discutido, exigido ver a la mujer que crié para que él amara, recordarle que mis manos construyeron todo sobre lo que él estaba parado. Pero algo dentro de mí ya se había silenciado. Está bien, dije. Si eso es lo que quieres. El alivio cruzó su rostro, seguido rápidamente por la culpa. Gracias por entender. Entiendo, dije, y lo dije de una manera que él aún no podía comprender. Me acerqué, ajusté su corbata, el acto más pequeño de maternidad que me quedaba. «Te ves igual que tu padre cuando estás nervioso», susurré. Dio una risa temblorosa. «Lo compensaré. Por supuesto que lo harás», dije. Retrocedí alisando mi falda una vez más. Él se giró hacia las puertas, ya siendo recibido por la siguiente ola de invitados. Por un momento su sombra cruzó la mía en el suelo de mármol, una desvaneciéndose mientras la otra avanzaba. Me quedé allí el tiempo suficiente para sentir el calor de la piedra filtrarse a través de mis zapatos. Luego me giré hacia la luz del sol. Las risas y la música me siguieron al césped, brillantes y distantes, mientras comenzaba a caminar por el camino. Por un momento el mundo pareció contener el aliento. Las risas desde el interior del salón bahía se filtraban débilmente por las puertas abiertas, ligeras y despreocupadas, como siempre suenan cuando la gente piensa que está del lado correcto de una historia. Gabriel estaba allí en su traje perfecto, mirándome como un hombre dividido entre la vergüenza y el deber. Había pasado toda mi vida preparándolo para que se mantuviera erguido, y ahora apenas podía mirarme a los ojos. Exhalé lentamente, el aire saliendo de mí en una línea constante. El dolor en mi pecho se aligeró, reemplazado por algo más frío, claridad tal vez, o simplemente el fin de intentarlo. Le di una pequeña sonrisa del tipo que una madre da cuando finalmente termina de explicar. «Está bien pequeño», dije suavemente. «Pero antes de que me vaya, revisa tu celular». Sus cejas se juntaron. «Mi celular sí», dije ajustando la correa de mi bolso en el hombro. «Querrás verlo». Parpadeó inseguro, ya sacándolo de su bolsillo. Observé el resplandor familiar de la pantalla iluminar su rostro, la forma en que su expresión cambió ligeramente cuando vio la avalancha de nuevas notificaciones. Un ceño tocó su boca, pero no esperé a que hablara. Me giré hacia el largo camino bordeado de robles que se curvaba hacia la carretera principal. La luz del sol se filtraba por las ramas, esparciendo pequeños destellos dorados en el sendero. Mis zapatos se hundían suavemente en la grava con cada paso. Detrás de mí la música creció, un cuarteto de cuerdas comenzando el preludio. Y en algún lugar a lo lejos, una voz pidió más champán. El aire estaba cargado de bugambilia y sal. Podía sentir la quietud en mi cuerpo, una extraña y pacífica pesadez que llegaba después de demasiados años conteniendo el aliento por alguien más. Mis tacones resonaban al ritmo del leve zumbido de las chicharras. No miré atrás, aunque podía sentir el peso de las miradas en mi espalda. Tal vez los acomodadores o los invitados curiosos por la mujer que llegó y se fue antes de que comenzara la ceremonia. Que se preguntaran. La verdad ya se estaba desplegando silenciosa eficientemente en el pequeño dispositivo, en la mano temblorosa de mi hijo. Al final del camino me detuve junto a la reja de hierro, mi reflejo apenas visible en la superficie oscura de la puerta del coche. Por un momento pensé en mi esposo, en todas las veces que me dijo que la dignidad era una especie de armadura. Tenía razón. Me sentía intocable. Ahora no orgullosa, no amargada, solo constante. Abrí la puerta del coche, las bisagras chirriando suavemente en el calor, y me deslicé detrás del volante. La brisa trajo un último sonido desde el salón. Risas otra vez más brillantes esta vez. Giré la llave y dejé que el motor ronroneara al encenderse. Luego manejé, dejando atrás la música, la luz del sol y al hijo que estaba a punto de aprender lo que el silencio podía hacer. Gabriel miró la pantalla, el resplandor iluminando su rostro con un color pálido y antinatural. Por un segundo no se movió. El sonido de su celular vibrando llenó el espacio entre nosotros, el zumbido agudo de una notificación tras otra. Y otra. Y otra.
Su mano tembló ligeramente mientras deslizaba el dedo, los ojos recorriendo los mensajes que comenzaban a acumularse como una tormenta repentina que no podía escapar. Yo ya estaba a mitad de los escalones para entonces, aunque aún podía escuchar el leve timbre de su tono de llamada resonando por las puertas abiertas. Adentro el mundo que él había trabajado tan duro para impresionar se movía en un ritmo perfecto. Un cuarteto tocaba bajo los candelabros. Los invitados bebían champán sonriéndose unos a otros ajenos a que el suelo bajo su perfecta tarde acababa de empezar a tambalearse. Gabriel llamó una voz con brusquedad desde la entrada. Era Antonio Ramírez, el padre de la novia, su expresión pulida y confiada como siempre. «Te necesitan adentro. ¿Están listos para empezar a sentar a los invitados?» Gabriel no respondió. Estaba congelado en su lugar, aún mirando su celular. Antonio frunció el ceño, la primera señal de irritación rompiendo su encanto. Se acercó bajando la voz. ¿Hay algún problema? Gabriel finalmente levantó la vista, su boca abriéndose, pero sin emitir sonido. Giró la pantalla hacia él en su lugar. Antonio miró hacia abajo entrecerrando los ojos. La primera notificación era del banco Transacción revertida. 2 millones de pesos. Debajo, otra alerta. Cuenta suplementaria cerrada. Y luego un correo con el asunto, modificación al testamento. Y Morales. «¿Qué es esto?», preguntó Antonio, su voz cortante con un hilo de incredulidad. La garganta de Gabriel se movió al tragar. «Yo no lo sé. Debe ser un error». El celular de Antonio vibró en su propio bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Lo que vio hizo que el color se drenara de su rostro. «El club acaba de enviarme un mensaje», dijo, su tono endureciéndose. «Dicen que la autorización de pago fue cancelada esta mañana. Quieren confirmación inmediata o el evento no puede seguir». «Eso es imposible», balbuceó Gabriel. Ella debe haber... Se detuvo. Los ojos de Antonio se dirigieron a las puertas, luego de vuelta a Gabriel. «¿Tu madre?» Gabriel no dijo nada. Dentro del salón la música titubeó por un momento el cuarteto, mirando a su alrededor con incertidumbre, mientras el murmullo de la conversación crecía. Ana apareció en la entrada entonces, su velo perfectamente colocado, su rostro radiante pero tenso. «¿Qué está pasando?», preguntó mirando a Gabriel y luego a su padre. Antonio se enderezó alisando su chaqueta como si la postura sola pudiera mantener la situación unida. «Nada, pequeña», dijo. «Un pequeño malentendido con la facturación. Lo resolveremos». Ana miró a Gabriel confundida. ¿Qué tipo de malentendido? Antes de que pudiera responder, la gerente de eventos, Verónica Salazar, se apresuró por el pasillo hacia ellos con un auricular en una mano y una carpeta en la otra. Su voz llevaba la cortesía tensa de alguien acostumbrado a arreglar el caos de otros. «Señor Ramírez, señor Morales, ¿puedo hablar con ustedes un momento?» La mandíbula de Antonio se tensó. «Estamos a punto de comenzar». «Entiendo, señor, pero hay un problema serio con el pago». La transacción que cubría el lugar, el banquete y el personal se procesó con una tarjeta a nombre de la señora Isabel Morales. Ese pago fue revertido a las 9:30 de esta mañana. El silencio ondeó en el aire como el primer trueno. Antonio parpadeó lentamente como si las palabras mismas hubieran traicionado la lógica. «¿Quieres decir que ella lo canceló, sí, señor? Lo que significa que no tenemos un pago activo para el evento de hoy. Sin eso no podemos proceder legalmente». Ana se giró hacia Gabriel, el color drenándose de su rostro. «Me dijiste que tu familia lo estaba manejando. Dijiste que todo estaba pagado». «Lo estaba», dijo Gabriel débilmente. «Estaba pagado». Se detuvo mirando su celular de nuevo. Las notificaciones no paraban. Nuevos mensajes del abogado, del banco, incluso sus propias tarjetas de crédito rechazadas. Su mundo se estaba reduciendo línea por línea. Antonio dio un paso más cerca, su voz ahora fría, despojada de toda pretensión. «¿Permitiste que invitara a 300 invitados a un evento que pagó tu madre?
¿No se suponía que fuera? La voz de Gabriel se quebró. ¿Tienes idea de lo que esto parece? Verónica. Carraspeó suavemente. Caballeros, si el saldo no se liquida en los próximos 30 minutos, tendremos que pedir a los invitados que desalojen el salón. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, su mano temblando contra el encaje de su ramo. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. La música se había detenido por completo ahora. Los invitados murmuraban mirando hacia las puertas. Alguien apagó el micrófono cerca del escenario. El murmullo creció una marea baja de confusión que subía hacia el pánico. Antonio sacó su celular de nuevo murmurando algo sobre transferir fondos. Pero la señal en el salón era débil y el banco retuvo su transferencia para verificación. Tomará una hora, espetó. Tal vez 2. El rostro de Verónica se suavizó, su profesionalismo deshilachándose en los bordes. Lo siento mucho, señor, pero no podemos retrasar tanto. Gabriel se frotó las sienes, su respiración irregular. Llamaré a mamá, dijo de repente, aunque las palabras sonaban desesperadas, incluso para él. Marcó, pero la línea sonó una vez 2, y luego fue al buzón de voz. Isabel Morales, dijo mi voz grabada tranquila y distante. Por favor, deje un mensaje. Se quedó allí con el celular pegado al oído, rodeado de personas que alguna vez lo llamaron prometedor, exitoso, refinado. Todos esos cumplidos se evaporaron en el aire húmedo de Puerto Vallarta. Antonio se giró, su expresión ahora ilegible. «Lo arreglarás», dijo en voz baja. «Antes de que alguien fuera de esta sala se entere». Pero la sala ya lo sabía. Los invitados se movían incómodos, los susurros rompiendo como olas. Las cámaras parpadeaban mientras alguien intentaba grabar discretamente. Gabriel bajó el celular, su mano temblando. Miró hacia las puertas abiertas, hacia la luz del sol, más allá, donde me había visto por última vez, caminando bajo los robles. Por primera vez en años se dio cuenta de cuán completamente había construido yo su mundo y cuán fácilmente podía desmantelarlo. Detrás de él, el cuarteto de cuerdas comenzó a guardar sus instrumentos y el suave susurro de seda y lino llenó el aire mientras los invitados empezaban a levantarse. La ilusión se había ido. La música, la riqueza, la imagen, todo lo que alguna vez lo hizo sentir intocable, ahora se desmoronaba frente a 300 testigos silenciosos. Y afuera, más allá del ruido, manejé por la carretera tranquila hacia la bahía, con la ventana a medio abrir el viento, llevando el eco más débil de las cuerdas de los violines, desvaneciéndose en la distancia. 2 semanas antes de la boda, Puerto Vallarta estaba bajo un cielo gris pesado, del tipo que se pega a las ventanas y hace que toda la ciudad se mueva más despacio. Lo recuerdo claramente porque fue la mañana en que dejé de esperar la llamada de Gabriel y decidí llamar a mi abogado en su lugar. La casa se sentía más pequeña de lo habitual. La caja de muestras de invitaciones aún estaba en la mesa del pasillo, los bordes curvándose por la humedad. Pasé la mano por ellas al pasar. Luego tomé mi celular y marqué a Rafael Torres, abogado. Respondió al segundo timbre. Isabel dijo, cálido como siempre. «No he sabido de ti en un tiempo. Necesito una cita», le dije. «Hoy, si es posible». Debió haber algo en mi tono porque no preguntó por qué. «Ven a las 12», dijo. A las 11:30 estaba sentada en su oficina, un cuarto que olía ligeramente a cedro y libros viejos. Las persianas estaban medio cerradas, filtrando la luz en rayas estrechas que se extendían por el escritorio de caoba. Rafael levantó la vista de una pila de papeles cuando entré. Había sido mi abogado por casi 20 años, constante, leal, discreto. El tipo de hombre que nunca hacía preguntas personales, a menos que afectaran los documentos. «¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó mientras me sentaba. «Quiero revisar mi testamento», dije. «Completamente». Parpadeó la pluma deteniéndose sobre la página. «¿Completamente?» «Sí», dije, mi voz uniforme. Sacar a Gabriel como beneficiario, transferir la herencia, los ahorros y el portafolio de inversiones
a la Fundación para Niños con Cáncer de Puerto Vallarta. Rafael me estudió por un largo momento. Eso no es un cambio pequeño. Lo sé. Puso la pluma sobre la mesa cruzando las manos. Puedo preguntar qué lo provocó. No lo estoy castigando. Dije, le estoy recordando de dónde vino el amor y lo que cuesta el respeto cuando se pierde. Asintió lentamente, entendiendo sin necesitar más explicación. Redactaré la enmienda. Necesitarás firmarla y notariarla. Volveré mañana, dije. Cuando salí de su oficina, la lluvia había comenzado a caer en líneas finas y oblicuas. El aire olía a tierra mojada y bugambilia. Manejé directo al banco. Leonel Vargas, el gerente de la sucursal, me saludó por mi nombre como siempre. «Buenos días, señora Morales», dijo sonriendo desde detrás del mostrador pulido. «¿Qué la trae hoy?» «Necesito hacer algunos ajustes a mis cuentas», respondí. «Efectivo de inmediato». Me la llevó a su pequeña oficina con vista hacia la calle. La lluvia rayaba el cristal suavizando la vista. ¿Qué tipo de ajustes? Quiero quitar el acceso de mi hijo, tarjetas de crédito, cuentas suplementarias, transferencias automáticas. Todo lo que esté a su nombre ligado al mío. Leonel dudó su profesionalismo cortés, deslizándose lo suficiente para mostrar preocupación. Por supuesto. Pero, ¿puedo preguntar si has habido algún fraude o mal uso? Nada ilegal, dije. Solo confianza mal colocada. Asintió lentamente tecleando en su computadora. Está bien. Cerraré las cuentas vinculadas y emitiré la confirmación en 24 horas. Recibirás los estados revisados por correo electrónico. Cuando terminó, se puso de pie y extendió la mano. Por cierto, dijo, siempre he admirado cómo manejas las cosas. Silenciosamente, pero con firmeza. Silenciosa es la única forma que conozco, respondí. Dejé el banco y manejé hacia la bahía, estacionándome cerca del viejo muelle, donde Gabriel solía pescar con su padre. La lluvia se había convertido en neblina, difuminando el agua hasta que el horizonte desapareció. Me quedé allí un rato con el motor apagado, las manos cruzadas en mi regazo. No me sentía triunfante. No me sentía cruel. Lo que sentía era finalidad, una certeza limpia y tranquila que llega cuando dejas de esperar que te vean y comienzas a actuar según lo que ya sabes. Para cuando giré el coche de regreso a casa, la lluvia había cesado. El cielo de Puerto Vallarta se estaba abriendo de nuevo la luz, regresando en rayas finas y cuidadosas, como un libro contable equilibrado, después de demasiados años de pérdidas. El salón bahía resplandecía con elegancia. Candelabros de cristal. Destellaban manteles marfil, cubrían las mesas, y arreglos de bugambilias y rosas perfumaban el aire. Los invitados se movían con gracia sosteniendo copas de champán, mientras un cuarteto de cuerdas llenaba la sala con suaves melodías. En el centro, Gabriel y Ana posaban rodeados de una perfección cuidadosamente planeada. El fotógrafo capturaba cada momento, y el videógrafo ajustaba las luces, buscando el brillo perfecto. Pero ese brillo comenzaba a desvanecerse. Un murmullo inicial rompió la armonía. Dos meseros intercambiaron palabras rápidas al fondo. Luego una mujer con auriculares apareció junto a la barra, hablando con urgencia por un walkie-talkie. Un gerente en blazer oscuro se acercó, su rostro tenso pero compuesto. Habló con los músicos, que se detuvieron abruptamente. La pausa incómoda alertó a los presentes. «¿Qué pasa?», preguntó Ana, su sonrisa titubeante al mirar a su pisaser a su padre. Antonio Ramírez, viendo al gerente acercarse, apretó la mandíbula. Por primera vez esa tarde su encanto se apagó. «Tranquila», murmuró a su hija. «No es nada». Pero no era nada. El gerente, el señor Salazar, con 20 años asegurando eventos impecables en Puerto Vallarta, avanzó por el pasillo con una hoja en la mano. Se detuvo cerca del escenario, su voz serena resonando por el micrófono. «Damas y caballeros, disculpen la interrupción. Hay un problema con el pago que debemos resolver antes de continuar». El silencio cayó como una ola. Sillas crujieron, copas chocaron contra mesas. Una risa se ahogó a medio camino.
Antonio dio un paso adelante, su voz firme pero cortante. «Debe ser un error». Salazar inclinó la cabeza. El pago del evento se procesó con una cuenta a nombre de la señora Isabel Morales. Esa transacción fue revertida. Un murmullo suave rompió el silencio. Ana parpadeó confundida. ¿Revertida? ¿Qué significa, que los fondos ya no están disponibles? Explicó Salazar con calma. El lugar, el banquete y el personal están sin pagar. No podemos seguir sin resolver esto. Alguien jadeó al fondo. Un susurro se escapó. ¿Revertida? ¿Quién lo hizo? El rostro de Antonio se ensombreció, su reputación tambaleándose. «Yo me encargo», dijo llamando a su asistente, que llegó con una tableta. Se giró hacia Gabriel. «¿Por qué estaba esto a nombre de tu madre, Gabriel perdido?» «Apenas», susurró. Ella quiso ayudar. Era temporal. ¿Temporal? La voz de Antonio se alzó. «¿Sabes lo que has causado, Antonio?», intervino su esposa tocándole el brazo. «Baja la voz». Pero los susurros ya se esparcían como fuego. Los invitados se inclinaban, la curiosidad venciendo la cortesía. El escándalo crecía bajo la fachada elegante. Ana miró a Gabriel, sus manos temblando contra el encaje de su vestido. «Dime que no es verdad». Él abrió la boca, pero no salió nada. El fotógrafo bajó su cámara. Los músicos intercambiaron miradas inciertas. Los meseros se detuvieron dudando si seguir sirviendo. Antonio preguntó al gerente. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 15 minutos, tal vez 20, respondió Salazar. «Luego cerraremos el salón. Es la política del club». El asistente de Antonio susurró algo mostrando la tableta. Antonio maldijo. «La transferencia no pasa. El banco necesita autorización secundaria». «Llámalos», urgió Ana. «Lo estoy haciendo», replicó él con el celular pegado al oído. El murmullo creció. Una mujer con perlas susurró. La madre del novio canceló todo. Otra añadió. Tanto hablar del dinero de Guadalajara y no era de ellos. Gabriel palideció, su corbata torcida. Cada detalle, flores, música, manteles importados, champán, había sido pagado por su madre, la mujer que ahora estaba fuera. La verdad lo golpeó con fuerza. Intentó llamarme, pero mi celular no respondió. La llamada fue al buzón. «Isabel Morales». Dejé un mensaje. Lo intentó de nuevo. Nada. Las lágrimas de Ana emborronaban su maquillaje. «No podemos cancelar. Todos están aquí», susurró. Antonio, con el rostro endurecido, replicó. «Si no se arregla, nos vamos. Tú explicarás esto a la prensa. Papá, por favor». Salazar habló de nuevo. «Sin pago verificado debemos pedir a los invitados que desalojen». El cuarteto guardó sus instrumentos. Las sillas rasparon el mármol. Algunos invitados se levantaron, otros grababan con sus celulares. El fotógrafo inseguro dejó de filmar. Antonio insistía por teléfono, pero la señal era débil. Su asistente salió tropezando con cables buscando mejor conexión. Gabriel, inmóvil, vio desvanecerse su imagen de novio exitoso. Ana lo miró como si no lo reconociera. «¿Sabías que ella haría esto?», preguntó. No balbuceó. «Pensé que no lo haría». «Pues lo hizo», dijo Antonio amargo. El salón se deshacía. Los murmullos se volvieron juicios. Alguien rió, un sonido cortante. La palabra vergonzoso flotaba. El celular de Gabriel vibraba sin cesar. Alertas bancarias, notificaciones legales. Cada una recordaba que su mundo perfecto se sostenía en la generosidad silenciosa de su madre. Miró la pantalla una última vez, antes de dejar caer el celular. El golpe contra el mármol resonó en la sala. La música cesó, las risas se apagaron. Solo quedó el eco de pasos mientras los invitados se iban, sus conversaciones llenas de incredulidad. Las puertas dobles del salón estaban abiertas, la luz del sol entrando como un veredicto. Más allá, por el camino de robles, yo ya me había ido. El sonido de pasos acercándose rompió el zumbido de las chicharras. Había estacionado bajo los robles al borde del camino con el sol de la tarde filtrándose por las ramas cuando vi a Antonio Ramírez caminando hacia mí.
Sus zapatos pulidos raspaban contra la grava, su chaqueta medio abotonada, la corbata floja. Incluso en su furia, se movía como hombre, acostumbrado a ser obedecido. Señora Morales llamó con brusquedad. «No se aleje de mí». Cerré la puerta del coche y me giré para enfrentarlo. La brisa atrapó el borde de sus palabras, trayendo el aroma de su colonia fuerte, cara abrumadora. Su rostro estaba sonrojado no solo por el calor, sino por la humillación. Detrás de él, el leve caos del salón Bahía, se filtraba al aire libre voces elevadas, sillas, rasgando el ruido sordo de un mundo, desmoronándose. Humilló a mi familia, dijo deteniéndose a unos pasos. 300 invitados, la mitad de la sociedad de Puerto Vallarta, viendo cómo la boda de mi hija se derrumba por su culpa. ¿Tiene idea de lo que ha hecho? Lo miré con calma. Me imagino que sí, dije. Parpadeó desconcertado por mi tono. ¿Cree que esto es alguna victoria? Se ha hecho una tonta tanto como a nosotros. No levanté la voz. Dije en voz baja. No armé un escándalo. No tuve que hacerlo. Dio un paso más cerca, su voz subiendo. Quería atención. Eso es todo esto. Una mujer amargada, celosa. Cuidado, interrumpí mi voz aún uniforme. Me está confundiendo con alguien a quien le importa lo que usted piensa. Por un momento me miró sin palabras. Tomé un respiro lento, el aire cargado con el aroma de bugambilia y polvo. Tomó mi silencio por debilidad. Dije. Hoy aprendió el costo de ese error. Su mandíbula se tensó. Arruinó la boda de su propio hijo. No dije. Terminé con una actuación que nunca se suponía que aplaudiera. Rió corto y amargo. Tiene idea de lo que ha destruido. La reputación de ese joven, el futuro de mi hija, nuestro nombre. Su nombre, repetí suavemente. Eso es todo lo que siempre importó. Abrió la boca para responder, pero se detuvo cuando vio mi expresión tranquila, inquebrantable, una especie de paz que no entendía. Pagué por todo lo que desfilaron ahí dentro, dije. El salón, las flores, la comida, la ilusión. Todo comprado con las mismas manos que descartaron como indignas. Construí una vida de la nada, señor Ramírez. Sé cómo se ve el valor real. Usted solo ha alquilado el suyo. Por primera vez, algo destelló en sus ojos incertidumbre, tal vez incluso un toque de vergüenza. Pero el orgullo, esa cosa vieja y obstinada, volvió rápido. Se arrepentirá de esto, dijo. La gente hablará. Ya lo hacen, dije. La diferencia es que ahora saben la verdad. Me miró por un largo momento, su respiración rápida, sus hombros tensos. Luego, sin otra palabra, giró sobre sus talones y comenzó a regresar al salón. Sus zapatos dejaron pequeñas huellas en el polvo, perfectas y temporales, ya comenzando a desvanecerse en la brisa. Lo vi irse hasta que el sonido de sus pasos desapareció detrás de los árboles. La luz del sol se había desplazado cálida contra mi rostro, y por primera vez, ese día me sentí ligera. Entré al coche, encendí el motor y dejé que el zumbido llenara el silencio que él dejó atrás. Adelante la carretera se curvaba suavemente hacia la bahía donde el cielo comenzaba a abrirse en colores. Bajé la ventana, el aire fresco en mi piel, y manejé sin mirar atrás. Para cuando el sol comenzó a descender sobre la bahía, la historia ya había comenzado a esparcirse. Puerto Vallarta tiene una manera de llevar las noticias. Se deslizan por las charlas en las cafeterías, sobre las cercas de los jardines, a través de los callejones de ladrillo, que recuerdan todo. No me sorprendió. En una ciudad construida sobre apariencias, una boda colapsando frente a 300 invitados. Era un banquete que nadie podía resistir. Pero lo que ninguno de ellos sabía, aún no era la verdad sobre el dinero. Me detuve en la pequeña oficina que aún mantenía en el centro. Un espacio tranquilo arriba de una florería en el malecón. La habitación olía ligeramente a lirios y tinta. No había usado la oficina mucho desde que me retiré, pero la mantuve como un lugar para pensar. Los certificados enmarcados en la pared estaban amarillentos en los bordes. Licencia de contadora pública, certificaciones de gestión corporativa,
viejos premios por excelencia financiera de años de los que rara vez hablaba. La mayoría, incluyendo a Gabriel, pensaba que había sido una simple contadora. Esa era la versión de mi vida que les permití creer pequeña, modesta, inofensiva. Era más fácil así, más fácil para hombres como Antonio Ramírez, subestimarme, más fácil para mi hijo, imaginar que él era quien superaba la posición de su madre. En verdad no solo equilibré libros para pequeños negocios. Durante casi 3 décadas manejé los portafolios de inversión de varias empresas de logística y transporte marítimo en todo el sureste de México. Construí una red de clientes que confiaban más en mí que en sus propias juntas directivas. Silenciosamente, con cuidado, invertí mis comisiones y bonos en bonos municipales, dividendos a largo plazo, y más tarde en bienes raíces. En Puerto Vallarta. Casas viejas que nadie quería hasta que la ciudad decidió llamarlas históricas. Para cuando me retiré, el valor de mis propiedades había crecido a 7 cifras. Nunca lo presumí. Nunca compré autos nuevos ni me uní a clubes campestres. Mi satisfacción siempre vino de saber que podía sostenerme sola si el mundo intentaba apartarme. Cuando Gabriel comenzó a salir con Ana, vi a los Ramírez, por lo que eran elegantes, practicados el tipo de personas que equiparaban el valor con la reputación. No preguntaron sobre mi vida, solo si contribuiría al fondo de la fiesta de compromiso. Recuerdo el apretón de manos de Antonio la noche que nos conocimos, firme pero distante, como si cerrara una transacción en lugar de saludar a una persona. Jugué mi papel. Sonreí, escribí cheques y me quedé callada. Quería que mi hijo tuviera su felicidad, incluso si eso significaba fingir no ver lo que estaba sacrificando por ella. Pero conforme la boda crecía y los costos se acumulaban, comencé a entender lo que realmente había estado financiando. No amor, sino una ilusión de estatus. Cada centavo gastado en los manteles importados, las orquestas, la barra libre había salido de cuentas, solo con mi nombre. Los Ramírez no habían contribuido con un solo peso. Cuando cancelé los pagos no fue por venganza, fue la verdad, corrigiéndose a sí misma. Esa tarde, después de que Antonio me confrontó y el caos del salón se desvaneció detrás de mí, me senté en esa pequeña oficina con los libros contables abiertos frente a mí. Los números tienen una manera de desnudar las cosas. No mienten, no adulan. Simplemente te dicen cómo están las cosas. Hojeé los archivos, estados de cuenta, escrituras de propiedades, resúmenes de acciones, y sentí una calma satisfacción asentarse sobre mí. No cojo orgullo exactamente, sino prueba. Cada noche tarde, cada hora extra, cada fin de semana que trabajé, mientras Gabriel dormía hasta tarde, o salía con amigos, todo estaba allí escrito en números que sobrevivirían a cualquier anuncio de boda. Gente como Antonio Ramírez medía el poder por lo que se podía ver: casas, trajes, los nombres impresos en las invitaciones. Yo construí el mío silenciosamente, línea por línea, hasta que fue lo suficientemente fuerte para superarlos a todos. Cerré las carpetas, apagué la lámpara y me paré junto a la ventana. Abajo la ciudad palpitaba con vida, las luces encendiéndose, una por una, los claxones resonando débilmente desde la calle. En algún lugar allá afuera, mi hijo comenzaba a entender que todo lo que había construido descansaba en cimientos que yo había colocado mucho antes de que aprendiera a afirmar su propio nombre. Cerré la oficina y salí al aire de la tarde. La ciudad olía a sal y lluvia, las primeras estrellas brillando débilmente sobre los campanarios. No era triunfo lo que sentía. Era liberación del tipo tranquilo y constante que llega cuando la verdad finalmente no le pertenece a nadie más que a ti. Era casi el atardecer cuando Gabriel llegó a la casa. El mismo sedán plateado que había conducido desde la universidad se detuvo en la entrada, estacionándose en ángulo como tantas veces antes. Estaba sentada en el porche con una taza de té enfriándose a mi lado cuando escuché la puerta del coche cerrarse. No tocó.
Solo se quedó allí al pie de los escalones con la corbata floja, el rostro demacrado. La suave luz atrapó el borde de sus ojos y por un momento vi al niño que solía ser, el que una vez me trajo flores silvestres del patio y las dejó en un frasco de vidrio junto al fregadero de la cocina. Mamá dijo su voz inestable. No me moví. Te ves cansado. Subió los escalones lentamente, sus zapatos pulidos, ahora opacos, rayados por el polvo del camino. Tú planeaste esto, dijo, no acusando ni siquiera enojado. Las palabras salieron huecas como si las hubiera ensayado 100 veces. No dije. Tú lo hiciste. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? Puse la taza en la mesa y crucé las manos en mi regazo. Lo planeaste en el momento en que dejaste que ellos decidieran quién era yo, cuando asentiste mientras borraban mi lugar en tu historia, cuando te quedaste parado y lo llamaste por las apariencias. Abrió la boca pero no encontró palabras. El silencio se extendió entre nosotros, pesado pero no cruel. Me dijeron que era mejor si te quedabas afuera. Dijo finalmente. Pensé. Pensaste que sería más fácil dejarme desaparecer. Terminé por él. Bajó la cabeza. Su voz quebrándose. No pensé que llegaría tan lejos. Lo estudié en silencio al hombre en que se había convertido mi hijo. Sus manos alguna vez, firmes, temblaban ligeramente. No fuiste cruel, Gabriel, dije suavemente. Solo silencioso. Y el silencio, cuando viene del amor, aún puede destruir. Se sentó en el escalón del porche junto a mí, sus hombros colapsando bajo el peso de la comprensión. No sé cómo arreglarlo, susurró. Entonces no lo hagas, dije. Aún no. Quédate con ello. Siente lo que cuesta. Asintió, los ojos brillando en la luz que se desvanecía. Las chicharras comenzaron su coro lento, llenando el silencio entre nosotros. Después de un rato dijo: Están diciendo cosas horribles en línea. Sobre mí, sobre ti. La gente habla. Dije, siempre lo ha hecho. La verdad se asentará cuando esté lista. Miró hacia la calle, la noche extendiéndose larga y dorada. No solo los perdí a ellos, ¿verdad? No, dije suavemente. Perdiste la versión de ti que ellos construyeron. Ahora tendrás que encontrar la tuya. Se giró hacia mí, su rostro abierto, crudo de remordimiento. Lo siento, mamá. Tomé su mano, el gesto pequeño pero suficiente. Lo sé, dije. Es un comienzo. La luz del porche se encendió sobre nosotros, atrapando el contorno de su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no había distancia entre nosotros, solo el frágil silencio de dos personas aprendiendo cómo empezar de nuevo. Para cuando los últimos invitados comenzaron a irse del Salón Bahía, el cielo sobre Puerto Vallarta se había tornado del color del ámbar pálido. El aire llevaba esa extraña quietud que sigue a un desastre, sin gritos, sin caos, solo el murmullo bajo de incredulidad que persiste después de que algo hermoso colapsa en público. Desde la carretera más allá de las rejas de hierro, podía verlos por las puertas abiertas, meseros apilando platos intactos, flores marchitándose bajo el peso del calor del atardecer, manteles blancos ondeando suavemente en la brisa. Algunos invitados se demoraban cerca de la entrada susurrando mientras desplazaban sus celulares. El murmullo de la conversación subía, luego caía de nuevo como olas perdiendo fuerza antes de llegar a la orilla. Esperé hasta que la multitud comenzó a disminuir. Los autos se alejaban uno por uno, sus luces traseras parpadeando rojas contra la luz que se desvanecía. Ana estaba al lado de su padre, su velo desaparecido, su rostro pálido bajo el maquillaje pesado. Parecía un fantasma de la novia que había sido esa mañana. Gabriel no estaba a la vista. Encendí el coche, el viejo motor zumbando al cobrar vida. El aire que entraba por la ventana olía ligeramente a sal de río y bugambilia. El ruido del salón se volvió distante, tragado por la noche. Mientras manejaba por la curva de la bahía, el sol se deslizó detrás de los árboles, esparciendo oro por el agua. Los reflejos titilaban como pequeños fuegos intentando mantenerse antes de que llegara la oscuridad.
Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse en la distancia constantes y familiares. Por primera vez en semanas mi pecho se sintió ligero. Sin orgullo, sin ira, solo silencio. Del tipo que llega cuando todo lo falso finalmente se ha consumido. Cuando llegué al viejo puente, reduje la velocidad y dejé que el viento entrara por ambas ventanas. El sonido llenó la cabina, un rugido salvaje y tranquilizador. Mi cabello se alzó en la brisa, el aroma del río lavando cada rincón. Detrás de mí el salón bahía era solo otro edificio desvaneciéndose en el crepúsculo. Adelante Puerto Vallarta brillaba honesta, imperfecta, viva. Presioné mi mano contra el volante firme y sin prisa, y seguí manejando hacia casa, la carretera abierta y perdonadora bajo el sol que se desvanecía. El invierno en Puerto Vallarta había sido suave, del tipo que nunca se asienta del todo en el frío. Para febrero, las bugambilias ya comenzaban a florecer de nuevo a lo largo del borde del porche. Me había acostumbrado al silencio, el ritmo de los días marcado por el suave tintineo de las tazas de té, el zumbido de la radio, el sonido de mis propios pasos moviéndose por habitaciones que finalmente sentían como mías. Habían pasado 6 meses desde la boda que nunca ocurrió. 6 meses desde que el nombre de Gabriel apareció por última vez en un titular. El chisme se había desvanecido como todo lo hace. Puerto Vallarta encontró nuevas historias para susurrar, y la ciudad siguió fingiendo que nada había pasado. No esperaba volver a saber de él. No todavía, al menos. El teléfono sonó una mañana de domingo, mientras regaba el pequeño jardín junto a los escalones. Casi no contesté, pero el sonido tenía una persistencia que se sentía familiar. «Hola, mamá», dijo cuando contesté. Su voz era más suave de lo que recordaba, más lenta. «Gabriel», dije en voz baja. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», dijo, luego hizo una pausa. «En realidad estoy llegando ahí. Encontré un departamento. Es pequeño, pero es mío. Ahora trabajo tiempo completo en una firma de logística en el centro. Paga lo suficiente para mantener las luces encendidas». Sonreí para mí misma imaginándolo en algún rincón modesto de la ciudad, aprendiendo a construir algo por su cuenta. Eso suena como un comienzo. «Lo es», dijo. Podía escuchar su exhalación, un leve temblor en su aliento. Ana y yo terminamos para siempre. Creo que ambos sabíamos que no funcionaría. No después de todo. Hubo un silencio tranquilo entre nosotros, lleno solo por el sonido del viento a través de la línea. Mamá dijo finalmente, su voz firme pero baja: «Nunca te agradecí. No solo por lo que hiciste, aunque supongo que también por eso, sino por detenerme antes de que me convirtiera en alguien que no reconocería». Me apoyé contra la baranda del porche sintiendo el aire cambiar con el peso de sus palabras. «No te detuve, Gabriel», dije suavemente. «Tú te detuviste». Rió una vez, el sonido pequeño pero real. «Tal vez. Aún así, gracias». Dudé, luego dije: «Estoy orgullosa de ti, por fin». El silencio que siguió fue cálido esta vez, lleno de algo que ninguno de los dos necesitaba nombrar. Afuera el viento susurraba entre las bugambilias, sus flores rosadas temblando suavemente en la luz. Una semana después de nuestra llamada encontré el reloj de bolsillo en el cajón superior de mi escritorio. Había pertenecido a mi esposo, plateado, ligeramente deslustrado, del tipo que necesitaba darle cuerdas a mano. No lo había tocado en años. Cuando lo sostuve de nuevo, aún llevaba un leve rastro de aceite de motor y cedro, el aroma del hombre que lo usó todos los días de su vida laboral. Solía decir que el tiempo era lo único que no podíamos recuperar. Nunca entendí el peso de esa verdad, hasta que los años comenzaron a alcanzarme. Ahora, girando el reloj en mi mano, me di cuenta de que había esperado lo suficiente para pertenecer a alguien más. Encontré una caja pequeña y lo envolví con cuidado, colocando papel de seda suave alrededor del reloj como si fuera algo frágil que pudiera romperse. Encima puse una nota escrita con mi letra cuidadosa y deliberada.
Lleva esto cuando aprendas el valor del tiempo y de las personas que te lo dieron. En la oficina de correos el empleado preguntó si era valioso. Lo es, dije, pero no de la manera que piensas. El paquete dejó mis manos con facilidad. Observé mientras el trabajador postal lo colocaba en el contenedor de salida, desapareciendo entre una docena de otros dirigidos a todas partes. Afuera la luz de la tarde era brillante y perdonadora. Esa noche me senté en el porche y escuché el zumbido bajo de la ciudad, asentándose en el crepúsculo. En algún lugar allá afuera Gabriel estaba construyendo una vida más tranquila, una hecha no de apariencia sino de esfuerzo. Pronto abriría la caja, tal vez esa noche, tal vez en una semana, y encontraría más que un simple reloj dentro. Encontraría el tiempo regresando a él, constante y paciente, listo para empezar de nuevo. La noche que regresó el aire sobre Puerto Vallarta llevaba el aroma de la lluvia. El cielo era gris suave y las bugambilias a lo largo de los escalones delanteros habían comenzado a cerrarse por la noche. Escuché su coche detenerse antes de verlo, un zumbido tranquilo. Luego el sonido de una puerta cerrándose suavemente como si temiera perturbar la calma. Cuando abrí la puerta, Gabriel estaba en el porche sosteniendo una bolsa de papel pequeña y una media sonrisa. «Café», dijo. «De ese lugar en el malecón que te gusta». Dejé que la puerta se abriera más. «¿Te acordaste?» Adentro la casa estaba cálida, llena del leve aroma a canela y madera vieja. Nos sentamos en la cocina en la misma mesa donde él hacía sus tareas, donde su padre y yo planeamos los años que pensamos que nunca terminarían. Sirvió el café en 2 tazas disparejas y me pasó una. Por un buen rato ninguno habló. Ya no era un silencio incómodo, solo lleno familiar. Me habló de su trabajo, de las largas horas y la satisfacción de ganar algo que finalmente era suyo. Escuché sonriendo al pequeño orgullo en su voz del tipo que viene del esfuerzo, no de la herencia. En un momento miró alrededor de la cocina, trazando las líneas del papel tapiz con los ojos. «Es extraño», dijo. «Todo parece más pequeño de lo que recuerdo». «Has crecido», dije simplemente. Rió en voz baja. El sonido era más suave, ahora más firme. Cuando llegó el momento de irse, se quedó en la puerta dudando un momento. «Gracias por el café», dijo. «Y por no rendirte conmigo». «No me rendí», le dije. «Solo esperé a que vieras». Asintió y antes de irse se inclinó para besar mi frente. Un pequeño gesto, pero suficiente para cerrar todo lo que alguna vez estuvo roto. Después de que se fue, salí al porche. La calle estaba tranquila, el aire fresco contra mi piel. Alcancé el viejo interruptor junto a la puerta, el que mi esposo había instalado hace años, y encendí la luz del porche. Su resplandor se extendió suavemente por el patio cálido y constante. Lo observé un momento y susurré. «Esta luz ya no es para esperar, es para la paz».